Bueno, como saben, tenemos la misma metodología de siempre. Pues, somos más poquitos hoy. Bueno, igual siguen llegando personas. Somos más poquitos hoy, entonces pues saben que todas las preguntas las pueden tramitar aquí en el chat. Juliana se encarga como de condensarlas, hacerlas al final. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, vamos a estar considerando una temática sobre una de las funciones básicas del ser humano, que es lo que se suele denominar como el pensar. Y eso, pues la idea es como que lo podamos tejer o lo podamos conectar con parte de lo que hablábamos en el encuentro pasado, ¿cierto? Que estuvimos hablando un poco sobre el sentir, sobre ese proceso de estar pendientes del mundo de la afuera, cómo podemos pues estar presentes en el mundo de la afuera con las sensaciones, pero también podemos estar presentes en nuestro mundo interno a partir de las mismas sensaciones, cómo podemos dejar o digamos dejar de alimentar ese ciclo de juicio, ese ciclo de calificación. Y bueno, parte de la propuesta práctica era como hacer un control de tráfico de cómo están las sensaciones en nuestro momento, ¿cierto? Aprender a conectarnos con esa sabiduría del cuerpo que se manifiesta y se expresa a través de las sensaciones. Hoy, digamos, para integrar el tema pasado con este, pues estaremos abordando un poco sobre el pensar. Primero, como pues hago de nuevo como la aclaración, pues esto no es más que una ficción del lenguaje, ¿cierto? Querer como partir las cosas, querer fraccionar esos elementos. Y cuando hablamos del pensar, hacia donde quiero que nos dirijamos, pues es como a esas funciones de eso que llamamos mente, ¿cierto? Esas funciones que a veces son demasiadas, muy agitadas, que a veces son demasiado dispersas. Entonces va como el propósito de entender, de comprender qué hacer con nuestra mente, cómo podemos darle un sentido, un propósito diferente al uso de nuestra mente. Entonces, bien, esa sería como la propuesta de hoy. Y tenemos pues el espacio de preguntas ahí al final. Primero, digamos, para entender este ejercicio de lo que llamamos el pensar, es como hacer ese proceso de observación sobre todo el material que tenemos en nuestra mente, ¿cierto? Como que si uno, sobre todo cuando uno se queda en silencio, se da cuenta de que hay, digamos que demasiado ruido, y hay un ruido que uno no sabe ni de dónde viene, ¿cierto? Hay un ruido en la mente, como que una asociación de ideas, y la mente tiene una facultad hermosísima, tiene muchas facultades muy hermosas. Una de ellas es la facultad de asociar, y ese proceso de asociar siempre nos lleva a que un pensamiento lo asociamos con otra cosa y nos lleva a otro pensamiento, y ese pensamiento lo asociamos con otra o con varias cosas, y estallan como una olla de crispetas que todo está como que quieto en un momento y va saltando una, salta otra, y saltan, y uno termina súper lleno de pensamientos y al final no sabe ni en qué estaba pensando. Y ese es como el funcionamiento, el sistema natural de funcionamiento de nuestra mente. Es una mente que funciona bajo esa dispersión, y en esa dispersión suele proponer muchas cosas. La asociación es uno de los procesos del pensamiento. La creación o la imaginación es otro de los procesos del pensamiento. El recuerdo o la memoria es otro de los procesos del pensamiento. La atención es otro de los procesos del pensamiento. Entonces, lo que suele suceder es que saltamos de una a otra, ¿cierto? En un momento estamos en modo recuerdo, luego estamos asociando, luego estamos asociando, estamos proyectando, luego que estamos proyectando, pues estamos creando, y luego nos la pasamos como que brincando constantemente con esos pensamientos. Y lo que sucede es que a veces de tanto pensar, pues no somos capaces de pensar, ¿cierto? Como de tanta saturación que tenemos en nuestra actividad mental, pues no somos capaces de direccionar nuestros pensamientos a hacer aquello que pues, verdaderamente queremos hacer o aquello que verdaderamente necesitamos hacer. Entonces, entender cómo ese proceso de pensamiento, hay como una forma de considerarlo que me gusta proponerlo bastante, y tiene que ver con, digamos, con la forma como se almacenan nuestros pensamientos. Pues usualmente, como, digamos, pensamos en una cosa, pensamos en un libro, ¿cierto? Y pensamos en el libro y ahí mismo se desata la conexión hacia el recuerdo, y ahí estalla la olla de crispetas y saltan chorrocientos pensamientos. Entonces, como que el ejercicio, la propuesta que se tiene presente con esto es como que ir hacia la raíz de los pensamientos, porque gran parte de lo que sucede es que nosotros no pensamos, sino que son los pensamientos los que nos piensan a nosotros. Puede sonar un poco extraño de pronto para los que no lo hayan escuchado,
Pero cuando me refiero a que son los pensamientos los que nos piensan a nosotros, es porque tenemos un sistema de automatismos que generan esas conexiones, ¿cierto? Tal y como lo vimos con el sentir, digamos, tenemos ya instalada una capacidad de juzgar, una capacidad de calificar, una capacidad de recordar, que ahí mismo que entra una sensación, ahí mismo, ¡puf!, ya estamos convirtiéndonos en la estamos haciendo, ejerciendo una calificación sobre él, y eso funciona sin que nos demos cuenta, eso funciona por debajo de la luz de nuestra conciencia. Y lo mismo pasa con los pensamientos, como que ese proceso de asociación, y uno como que está, yo qué sé, caminando por la calle, está en el bus, está haciendo fila, y uno cuando medio se observa se da cuenta, y yo, ¿por qué estoy pensando en esto? Y yo, ¿por qué estoy pensando en tal persona? ¿Y de dónde salió eso? O sea, hay un montón de automatismos que nunca cuestionamos y que se fueron instalando a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Y como que el umbral de nuestra conciencia, pues es bien pequeño, percibimos muy poquito de lo que de verdad pasa como en esos mundos internos. Y la otra cosa que es graciosa es que la gran mayoría de nuestros pensamientos son una réplica de los pensamientos que tuvimos el día anterior. O sea, si ayer nos sentimos tristes por todo lo que estaba pasando, si ayer nos sentimos angustiados por lo que estaba pasando, si ayer nos sentimos alegres por la compañía de tal persona, al otro día, pues como las condiciones son básicamente las mismas en la forma que vivimos, y digamos hemos dejado de lado el aspecto de la sorpresa, pues tenemos los mismos pensamientos que el día anterior. Y al otro día tenemos los mismos pensamientos que el día anterior. Y eso termina creando algo que me gusta proponer, que son como ciertas autopistas de pensamientos. Entonces ya se hace súper fácil llegar a esos estados mentales porque los hemos cultivado durante años. Como que un ejemplo de eso es, digamos, vivir en esta ciudad me genera angustia. Y eso llevo diciéndomelo y llevo pensándolo y cada vez que salgo a la calle me da la angustia y cada vez que veo noticias me da angustia y tengo esa y de tanto tiempo he creado una asociación gigantísima entre vivir en esta ciudad y crear esa angustia. Entonces, lo que sucede es que es una autopista gigante ese aspecto. Entonces, siempre que me conecto con la ciudad, ¡paf!, siempre vuelvo a la angustia. Pero entonces parte del trabajo, del rediseño, es crear nuevas rutas, ¿cierto? Entonces, esas asociaciones, esas conexiones, acá que Camila lo menciona, pues es lo que se suelen llamar como conexiones neuronales, ¿cierto? Elementos como procesos del pensamiento que generan esa asociación. Las neuronas tienen esa facultad de transmitir información y la información es ese proceso del pensar. Entonces hay conexiones neuronales que tenemos súper claras, digamos, la angustia de vivir en la ciudad, y hay conexiones neuronales que no hemos usado, como digamos la gratitud por las personas que me rodean. Y llevo toda la vida y nunca he cultivado la gratitud por las personas que me rodean, pero llevo toda una vida cultivando la angustia por la, digamos, la ciudad en la que estoy. Eh, el, la conexión neuronal, el sendero, el surco que hay hacia la gratitud es una vía prácticamente destapada, una vía de trocha, un camino de herradura dificilísimo de transitar, pero el camino hacia la angustia por vivir en la ciudad es una vía de esas 5G con 20 carriles, súper aplanadita y súper cómoda para conducir. Entonces uno termina como que acumulando unas rutas que son muy conocidas y unas rutas que son poco conocidas. Y lo que pasa es que, claro, cada vez que uno tiene que tomar una ruta, vuelve y toma las mismas rutas conocidas. Entonces vuelve y utiliza las mismas conexiones neuronales. Y como vuelve y utiliza las mismas conexiones neuronales, entonces hace exactamente lo mismo que hizo el día anterior y piensa exactamente lo mismo que hizo el día anterior. Y en ese ejercicio, que puede parecer como un tanto monótono y un tanto repetitivo, pero si uno se pregunta, así es como funcionamos. O sea, muchas de las cosas que hacemos, muchas de las cosas que pensamos son parte de la repetición que tenemos y no nos damos como la posibilidad de cuestionarlas. Y de esa forma, digamos que terminamos instalando dentro de esa estructura del pensamiento una idea, una construcción alrededor de la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces creamos pues, lo que suelen llamar como una idea del yo, ¿cierto? Un sentido del yo, un recuerdo autobiográfico de sí mismo, y eso termina siendo algo, digamos que muy gracioso, porque ya uno no es capaz de concebirse de otra forma, ¿cierto? Entonces, dentro de esa forma, esas autopistas que creamos,
creamos esos patrones de pensamiento y de conducta. Y digamos que, no, pero es que yo soy una persona angustiada, pues que yo toda la vida he sido angustiado, toda la vida he sido triste, no, pues que yo toda la vida he sido una persona de pocos amigos, claro. Creamos una concepción porque llevamos tanto tiempo repitiéndonos y repitiéndonos y repitiéndonos. Y con esto pasa algo bien, bien gracioso y es como si a vos desde chiquito, pues toda la vida te dijeron que vos eras muy bueno para tal cosa y muy malo para tal otra. Y siempre te lo dijeron y vos te lo dijiste y vos lo alimentaste. Lo que terminaste haciendo es alimentando esa ruta, ¿cierto? Entonces, si en esa ruta te dijeron como vos sos buenísimo para la música, pero sos malísimo para las matemáticas, y te lo dijeron y te lo dijeron y te metieron a clases de música, pero no a clases de matemáticas, ¿cierto? Y te estimularon a ese lado y vos te lo creíste y vos te seguiste con eso. Digamos que tu autopista de la música es gigante, pero tenés una vía bastante compleja y destapada sobre las matemáticas. Y así terminamos como que instalando un montón de patrones en nuestro comportamiento que luego del tiempo, cuando uno tiene ya más de ciertos años, no es capaz de cultivar, no es capaz de cambiar, no es capaz de darle una dirección distinta y uno termina como que atrapado dentro de esos patrones del pensamiento. Entonces, dicen que se oye mal, no sé si sean todos, si algo me hacen una señita o si de pronto es solo la conectividad por allá. Les agradecería que alguien contestara a ello. Entonces, lo que pues se puede proponer, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Listo. Lo que se dice entonces con eso es que el pensar termina siendo un proceso bastante mecánico y bastante acelerado, ¿cierto? Aparte de que estamos, entonces, digamos que con el pensar estamos en dos elementos. Uno, atados a ese yo biográfico, ¿cierto? Esa idea que tenemos de nosotros mismos, esas autopistas que hemos creado, que no es que sean ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, ni nada de eso, pues simplemente son las autopistas que hemos creado pues por las decisiones que hemos tomado durante toda la vida, por el entorno en el que hemos estado toda la vida y todo el asunto. Y aparte de eso estamos atrapados en otra función del pensamiento que les mencionaba al inicio, que es esa función de la dispersión, ¿cierto? Esa función de la múltiple asociación en donde la mente termina pensando por sí misma, asociando, conectando y no somos capaces de darle dirección. Es como que parte de la propuesta, parte del trabajo pues, que quisiéramos darles, ofrecerles desde este lado, tiene que ver con varias tareas sencillas, ¿cierto? Como que una tarea pues muy importante, siento yo, y muy noble para considerar sobre el pensamiento, es aprender a observar los pensamientos. Hay una habilidad que se denomina, digamos que en el lado científico, ya la metacognición, ¿cierto? Es estar más allá del proceso cognitivo. Y es una facultad que tenemos nosotros y nos ayuda a tener claridad sobre algo, ¿cierto? En la medida que yo puedo observar los pensamientos, quiere decir que yo no soy los pensamientos. Y digamos que desengancharnos de eso es una de las primeras habilidades que tenemos para soltar ese yo autobiográfico del que estábamos hablando. Observar los pensamientos, darme cuenta de ese ruido, darme cuenta de esa bulla, y tal y como se los exponía con el trabajo sobre el sentir, pues dejar de juzgarlos. Tal y como uno termina pues creando juicios y calificaciones sobre ciertas sensaciones, sobre ciertas percepciones, pues lo mismo hay que hacer con los pensamientos, hay que aprender a observarlos, hay que aprender a ser testigo de los pensamientos, hay que aprender a dar como un paso atrás, cuenta de toda esa bulla que hay, pero sin juzgarla, ¿cierto? Sin enredarnos en la capacidad de pelear contra ellos, que es como muy común el estar peleando contra todos los pensamientos. Y pasa algo pues muy interesante como que cuando uno se da la posibilidad de observar y es que se da cuenta de ese gran patrón de dispersión que tiene. Y ahí pues genera como cierto caos, porque uno dice, pero yo ¿por qué pienso tanto, cierto? Y la invitación que les tenemos es, claro, en la medida que uno se dé la posibilidad de observarlos, pues por un lado va a aprender a desidentificarse con ellos, porque lo que sucede es que entre más atención le demos a la dispersión, ¿cierto? Porque nuestra mente asocia lo uno con lo otro, entonces estamos atentos allá y luego la mente salta allá y estamos atentos allá y luego la mente salta acá, estamos atentos allá. Entre más atención le demos a la dispersión, más estamos alimentando ese circuito de dispersión, más esa energía le estamos dando a eso. Pero si yo en vez de estar atento a todos los puntos donde salta mi mente, comienzo a estar atento al proceso de observar hacia dónde salta, no a los puntos, ¿cierto? Entonces como que yo pienso en tal persona y ¡buf! Y me voy con toda la energía hacia esa persona y recuerdo y pienso y revivo, y luego asocio a otra persona y voy allá, ¿cierto? No, simplemente me quedo más atrás, el proceso, como les decía, de atestiguar, y atestiguo como la mente salta hacia allá,
y simplemente te sigo la mente y cómo salta hacia allá y cómo salta hacia cada uno de esos lados. Y en ese circuito dejo de darle energía a los puntos a donde salta la mente y comienzo a darle energía al hecho de ser testigo de la atención, de hacia dónde se está dirigiendo la atención. Y ese ejercicio, al quitarle energía a la dispersión, comienza a cultivar, digamos que cierta facultad, que es la atención, y la atención, pues es como, o sea, me gusta decirlo, en cierto sentido, es como una lámpara, ¿cierto? Esa lámpara que a veces, pues uno la enciende, una linterna, y la enciende y la proyecta hacia un lado, y la proyecta hacia otro, y la proyecta hacia otro, y hacia donde apunte, pues ahí estamos llevando nuestra atención. Pero también sucede que no es solo como ese proceso de la lámpara que apunta hacia un lado y hacia otro, sino que es como una regadera, es como el otro lado que me gusta proponer, ¿cierto? Es la lámpara, la atención funciona como una regadera y hacia donde yo llevo mi atención, ahí estoy regando, ¿cierto? Y cuando estoy regando, estoy alimentando, estoy dándole energía a ese tipo de pensamientos. Entonces, cuando mi mente tiene esa atención súper dispersa, quiere decir que le estoy echando un poquitico de agua a esta semilla del pasado, un poquitico de agua a esta semilla del futuro, estoy poniéndole un poquitico de agua a esta semilla de la imaginación o del sueño, de lo que quiera, listo. Le estoy dando energía a todas esas cosas. Y parte del ejercicio es quitarles energía a ese elemento para quitarle energía al ciclo de la dispersión. Entonces, si cultivo la atención sobre la atención misma, sobre el acto de observar la atención, lo que estoy haciendo, estoy fortaleciendo esa facultad. Y la facultad de la atención, pues como todas las facultades que tenemos, tal y como pues, los músculos que tenemos en nuestro cuerpo físico, tal y como nuestras habilidades sensitivas, entre más las cultivamos, más las fortalecemos, ¿cierto? Pues una persona seguro que no tiene un oído entrenado, pues escucha un instrumento musical y no sabe ni qué nota está tocando, porque no ha cultivado su oído para percibir ciertas cosas. Pero una persona que es un músico que ha entrenado y que ha tocado toda la berraca vida sabe cuándo suena un la mayor o cuándo suena un si, tiene eso súper claro. Y lo mismo pasa con los músculos físicos, ¿cierto? Si entrenamos los músculos, pues desarrollamos cierta habilidad y cuando menos pensamos nos podemos parar de manos, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la atención. Si uno no la entrena, pues nunca va a desarrollar su potencial. Pero si uno la entrena, si uno entrena la atención, pues uno deja de darle energía, deja de alimentar ese ciclo de dispersión y puede darle ese alimento, regar justo aquellos pensamientos que sí sienta que son útiles o que sí sienta que son necesarios. Por eso, digamos que cuando nos planteamos alguna labor, cuando nos planteamos alguna tarea, pues nuestra mente comienza a saltar y no terminamos haciendo nada, pero en la medida que hayamos trabajado nuestro proceso de ser atentos, ¿cierto? De cultivar la atención, ese ejercicio de hacernos atentos a las cosas nos da la posibilidad de que cuando tenemos que hacer algo específico, pues nos dedicamos 100% a ello. Entonces, entender como todo el proceso del ruido mental, entender todo el funcionamiento del ruido mental, nos da la posibilidad de entender la función de la atención, cultivar la función de la atención. Y en la medida que cultivamos la función de la atención, pasa algo bien interesante, y es que podemos darle atención, darle esa regadera, ¿cierto? Ponerle regadera a la creación de nuevos circuitos. Tal y como tenemos como ese paquete de autopistas súper diseñadas y creemos que somos eso que pensamos y esa forma como pensamos y esa estructura que hemos creado en nosotros mismos, cuando trabajamos nuestra atención, podemos dejar de alimentar esos circuitos, esas autopistas que ya tenemos súper creadas y diseñadas de lo que creemos que somos y podemos empezar a regar unos nuevos circuitos que necesitamos, que creemos, que sentimos que son edificantes para nuestra vida. Y el ejemplo para eso es parte de lo que les decía ahorita, la angustia, la cambio por gratitud, ¿cierto? Y ahí, mire que es algo de lo que hablábamos, alguien lo preguntaba el encuentro anterior, uno de los caminos, y parten desde ese trabajo de la atención, es cambiar una estructura por otra, ¿cierto? Hacer un rediseño. Si yo tengo una vía súper bonita, súper pavimentada, pues como es muy fácil irme por ahí, pues voy a procurar irme por ahí siempre. Pero si yo rompo ese patrón automático de esa estructura de pensamiento, pues y me doy la posibilidad de con mi atención ir voluntariamente por otro camino, ir voluntariamente por otro camino, ir voluntariamente por otro camino, pasa como cuando uno pues comienza pues, a caminar en la montaña, ¿cierto? Un ejercicio que me gusta proponer bastante es esto, como que uno va a ir a un charco, va a tirar charco a algún lugar en un pueblo, pues en una montaña, y el camino está bastante montado,
el camino está bastante lleno de lo que llaman maleza, pues hay muchos árboles, matorrales, de hecho ni siquiera hay camino. Entonces se hace muy difícil llegar a ese punto, digamos que llegar a ese charco. Uno va por ciertas referencias. Entonces, a veces cuando uno quiere ir como a ese charco, en este ejemplo, puede ser como que cuando uno quiere cultivar, yo qué sé, un pensamiento que uno a veces no cultiva, digamos la compasión o digamos la empatía, no es algo así como que sea lo más normal o la humildad. Entonces, claro, uno quiere trabajar la humildad, pero se da cuenta que el camino es dificilísimo porque uno nunca ha ido por ahí. O sea, uno nunca ha utilizado ese camino para ir a ese charco, digamos el charco de la humildad. Pero va la primera vez y seguro va con alguien y ese alguien de pronto ya ha ido y te puede guiar. Entonces uno va y se va aprendiendo el camino. Pero si uno se demora en volver a ir, eso vuelve y se enmonta, ¿cierto? Entonces, si yo, digamos, en algún momento sentí humildad, estuve bajo ciertas circunstancias que me hicieron sentir humildad, y esa humildad, digamos, que la logré percibir gracias a unas personas que me rodearon, a un evento, a una circunstancia en la que estaba. Cuando logro sentir esa humildad, perfecto, pero cuando me alejo, cuando regreso de eso y no vuelvo a ir constantemente, el camino vuelve y se enmonta. Y volver a ir a cultivar ese estado de humildad se puede hacer un poco difícil. Por eso la clave está en ir constantemente, en recorrer constantemente ese camino. Entonces, en la medida en que yo decido voluntariamente recorrer constantemente ese camino y vuelvo a ir, entonces ya espero, fui al charco de la humildad este fin de semana y de pronto en la semana vuelvo y voy una vez y de pronto tomo la costumbre de ir 2 veces por semana y de tanto ir, de pronto voy con alguien más, llevo a alguien más al charco de la humildad y ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el camino sea mucho más fácil de transitar. ¿Y qué es lo que sucede? De tanto ir, de tanto ir, de tanto recorrer, pues ya me es el camino. Y ya puedo ir sin pensarlo demasiado. Ya puedo ir sin que me implique tanto esfuerzo, sin que me implique tanta resistencia. Y de esa forma, cuando vamos y vamos y vamos muchas veces a algo, es que terminamos creando un nuevo patrón mental. Y en este caso, pues recorrer ese circuito que nos conduce a la humildad, así, aunque al principio pues implica vencer ciertas inercias, pero luego se hace de forma automática, pues es una forma que tenemos de rediseñar esos circuitos de ese yo biográfico que tenemos. Entonces, podemos trascender esas decisiones que siempre hemos tomado, porque la gran mayoría como de nuestras decisiones están basadas pues, en lo que llamamos sí, como marcajes del pasado, muchos de ellos que no somos conscientes, ¿cierto? Que nos imprimió la familia, que nos imprimió el entorno en el que estábamos, muchas decisiones que tomábamos pues porque sentimos que eran lo mejor en ese momento, las tomamos basados en el miedo, las tomamos basados en la supervivencia y terminamos comportándonos de esa misma forma durante 50, 60 años. Entonces, la invitación desde ese lado, al entender toda la estructura del pensar, tiene que ver con como que replantear las conexiones, replantear esos circuitos neuronales y crear nuevos circuitos neuronales, crear nuevas estructuras del pensamiento que nos permitan trascender pues esa idea que tenemos de nosotros mismos. Y eso, digamos que se logra con esa facultad del pensar que está un poco más arriba de los pensamientos rasos, por decirlo así, que es esa facultad de la atención. Y cuando podemos cultivar esa facultad de la atención, hacemos un recambio y ese recambio nos permite, digamos que, abrirnos pues a la posibilidad de ser expectantes, ¿cierto? Abrirnos a la posibilidad de no ser presas de ciertos automatismos. Y gran parte de lo que creo que hemos estado hablando en esos encuentros es que como seres humanos terminamos replicando un montón de automatismos. Terminamos comportándonos bajo ciertas formas, bajo ciertos protocolos que a veces como que no consideramos, que a veces no cuestionamos, pero entender ese proceso del pensamiento, entender el proceso de cómo se asocian las cosas, cómo creamos una idea de nosotros con base en lo que pensamos, pues es una forma para rediseñar. No sé si hay algo, preguntas por ahí, Juli, que me pueda dar la mano. Sí, con respecto, buenas tardes para todos y todas, qué pena. Con respecto a los patrones de pensamiento, nos pregunta Marfer Brown si esas autopistas dan como una sensación de seguridad. Sí, evidentemente. Y eso es pues lo que pasa, que construimos un yo y esas autopistas que terminan construyendo esa idea de nosotros mismos, la construimos con base en aquello que nos da seguridad, ¿cierto? Con base en ciertos patrones que terminan limitando nuestra acción, pero buscando la seguridad. Y pues siempre buscamos la seguridad, el instinto siempre está ahí para protegernos y para mantenernos vivos, pero a veces podemos desarrollar, digamos, un sentido
de nosotros mismos basado en la violencia, porque desde pequeños nos tuvimos que aprender a defender con violencia el entorno en el que estábamos y eso nos daba seguridad. Pero llega un momento donde uno puede cuestionarse y decir, bueno, me es rentable pues mantenerme en ese estado de violencia activo, ¿cierto? Puede que esa seguridad me protegió y fue una berraquera, pero no por eso quiere decir que la vaya a seguir teniendo. Con eso me gusta siempre proponer algo, pues una historia, no sé si, pues seguro se las he contado, yo ya no sé, pero igual yo cuento historias, y es la historia de las muletas, ¿cierto? Pues a mí me operaron de una rodilla hace ya bastantes años, y pues tuve que andar con muletas un tiempo, y las muletas fueron una berraquera, pues gracias a esas muletas, pues yo pude caminar un tiempo de mi vida y pude ir a fisioterapia y bueno, y pude hacer todas las cosas que hacía. Y esas muletas se convirtieron en un elemento muy fundamental en ese momento, pero cuando mi rodilla mejoró, pues yo ya no necesitaba las muletas. Y por más útiles que hayan sido esas muletas, pues yo no puedo quedarme apegadas a ellas y seguirlas usando por siempre. Entonces, esas muletas a veces son un montón de patrones de pensamiento que fueron muy útiles en el pasado, pero que hoy en día puede que no sean necesarios. Por ejemplo, la violencia, reaccionar con violencia es un patrón de pensamiento que me pudo ayudar en el pasado para defenderme, pero si lo sigo manteniendo, termino cargando algo, pues, en momentos donde ya no soy útil. Imagínense que yo todos los días cargara mis muletas y dijera, no, pues que estas muletas me ayudaron a sobrevivir durante tantos meses, es que si no fuera por eso, y siempre las cargo y siempre las tengo, pues terminan siendo un elemento innecesario en nuestra vida. Entonces, repensarnos qué muletas estamos cargando, ¿cierto? ¿Qué patrones de nuestra vida seguro fueron muy útiles en su momento? Y seguro en ese momento, pues, tomamos la mejor decisión al implementar ese patrón de pensamientos, pero puede que hoy en día ese patrón de pensamientos basados en la supervivencia, o basados en la seguridad, o basados en el miedo, no sean los mejores que podamos tener o no siempre sean tan edificantes. Así que bueno, entender ese aspecto desde la seguridad, pues parte de la humanidad, como de las primeras búsquedas que tenemos como seres humanos, es buscar la seguridad, ¿cierto? Garantizar nuestra supervivencia. Pero cuando solo vivimos en modo supervivencia no podemos darnos la posibilidad de hacer otras cosas como humanos, ¿cierto? No podemos dar la posibilidad de disfrutar, no nos podemos dar la posibilidad de crear. Y así que esa pues, puede ser como una invitacióncita a reevaluarlo. Precisamente sobre lo que nos hablas, y yo creo que ya has hablado un poco sobre esto, pero no sé si tengas algo que agregar, nos dice Cami Moreno, que ya casi toda la vida se pues cultivó la gratitud, la alegría, pero tuvo un acontecimiento en el que pues construyó otras conexiones y esas eran pues las nuevas conexiones de más baja vibración. Entonces, ¿cómo puede hacer para reconstruir esas redes de antes, las de la gratitud, las del amor, las de la benevolencia y por qué cuesta tanto volver? Bien, bueno, el resumen de la última pregunta, ¿cuesta mucho volver? Pues porque hay una inercia y ya hay unos patrones instalados, ¿cierto? Y hay ciertos patrones que son más fáciles de replicar. Digamos que tienen el poder de la gravedad que siempre nos dejan abajo. Entonces, como que vencer la gravedad, vencer los primeros metros de gravedad, pues termina siendo muy difícil. Es mucho más fácil mantenerse como en esa frecuencia baja. Ahí con eso, pues hay varios caminos, ¿cierto? Como que un camino, pues es purificar esos circuitos, purificar esas conexiones, creando nuevas conexiones, dejando de alimentar esos circuitos que se tienen. Pero entonces con eso, pues se hace muy importante, una de las claves para entender eso es el elemento como del no juzgar que les hablaba al principio. Porque es que hacer un juicio sobre algo también es llevar atención sobre algo. Cuando yo estoy juzgando un pensamiento, cuando estoy juzgando algo de mi pasado, cuando estoy juzgando algo de lo que decidí o lo que sea, estoy llevando mi atención sobre eso y cuando estoy llevando mi atención sobre eso, estoy dándole energía a eso que estoy juzgando. Entonces, pareciera que cuando yo estoy juzgando algo, cuando estoy como quedándome la posibilidad de sumergirme en eso para cambiarlo, para preguntarme sobre ello, para, digamos que desconectarlo, también estoy dándole energía a ese circuito, estoy dándole energía a ese circuito de dolor, porque lo estoy reviviendo, entonces estoy dándole energía. Entonces, si uno deja de juzgar, ¿cierto? Pues deja de alimentar ese circuito por un lado. Por otro lado, pues la clave básica, pues como que siempre me gusta proponer es, escoja una dinámica que quiera alternar. Elija un tipo de frecuencia que quiera cambiar por otra.
Pues es algo muy de yoga y es, digamos, pues cada vez que uno sienta culpa, cada vez que observa el pensamiento de la culpa apareciendo, pues cámbielo por gratitud, ¿cierto? Cada vez que observe el pensamiento del miedo, pues cámbielo por seguridad, por algo que le dé seguridad, ¿cierto? Cada vez que llegue un pensamiento de tristeza, pues cámbielo por alegría. Y eso implica un trabajo, pues, consciente, porque, digamos, esa autopista del miedo, esa autopista de la tristeza, esa autopista de la culpa, es una autopista gigantísima y uno medio la toca y ¡puf! Ya se fue por ella, ¿cierto? Entonces, el trabajo de la conciencia está en aprender a observar, ¿cierto? En aprender a diferenciar cuándo está convirtiéndose, cuándo está empezando a emerger ese proceso. Y por eso el parte del ejercicio de la tarea que les proponía en el último encuentro era el aspecto de observar las sensaciones. Porque las sensaciones se convierten en ese lenguaje y yo a través de las sensaciones, si me comunico claramente con ellas, puedo darme cuenta justo cuándo está por emerger esa tristeza, justo cuándo está por emerger esa culpa, justo cuándo está por emerger ese miedo, justo cuándo está por emerger también esa... O sea, si yo puedo a través de las sensaciones darme cuenta cuando estoy a punto de montarme a la autopista, lo que hago es que me doy cuenta, claro, estoy a punto de montarme en esa autopista de la tristeza, entonces como que conscientemente volteo y tomo el otro camino. Y como les dije, cada vez que hago ese proceso de que me salgo de esta autopista y voy a este camino y trazo la dirección por este camino y vuelvo y me quiero montar y vuelvo por acá y vuelvo por el camino, termino haciendo o un camino diferente, termino ampliando una autopista nueva, haciendo una nueva vía, digamos la vía de la alegría, digamos la vía de la gratitud. Pero eso implica estar muy pendiente de rediseñar esos circuitos que siempre se tienen. Y ahora, hay una forma, digamos que esta es la forma consciente y la forma metódica, pero es una forma que implica muchos años, porque piensen que si uno se demoró 30 años, 50 años en tener los patrones de comportamiento que tiene hoy en día, pues para rediseñarlos hay que meterle pues una buena... Si uno se demoró 30 años en crear una forma de comportarse con base en la culpa, pues hay que meterle una buena cantidad de tiempo para crear un nuevo comportamiento basado en la gratitud o basado en la alegría. Entonces, esa pues es una herramienta, pero hay otra herramienta, digamos, para resignificar ese proceso de los pensamientos del pasado, de esos patrones que se han instalado, y tiene que ver con, pues, con algo que uno llama como los rituales de significación, ¿cierto? A veces cuando uno viaja al pasado, pues puede quedarse dándose palo y dándole energía a ese circuito, pero también es como desatar esos nudos. Hay actos en nuestra vida que justo nos llevaron, digamos, hay un acto de la vida cuando yo me sentí violentado que me llevó a crear ese patrón de seguridad como el que mencionábamos ahorita. Si yo puedo ir hacia ese momento exacto en donde me sentí violentado y desde ese momento tomé la armadura de buscar la seguridad, y si puedo ir a ese momento y digamos que desatar el nudo que se hizo, ¿cierto? Que digamos en ese momento cuando me sentí muy vulnerable en mi pasado, en ese momento cuando me sentí muy atacado, pues escogí, y de ahí en adelante en mi vida he escogido buscar la seguridad, y a veces buscar la seguridad, digamos que me ha creado un patrón de ser reactivo y violento. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando sucedió ese acto, lo que terminé haciendo fue que hice un nudo y como que el lado donde, sí, en el lado en donde me daba la posibilidad de escoger otro camino, pues ya no lo hice y ya simplemente decidí escoger el camino de reaccionar desde la violencia. Lo que uno puede hacer, digamos que desde la carga simbólica de cómo funciona nuestra mente, es ir a esos puntos del pasado y desatar esos nudos. Desatar ese nudo de ese momento en donde me sentí vulnerable y desde ahí en adelante empecé a tomar decisiones con base en el miedo. Puedo ir a ese momento, desatar ese nudo y crear una nueva concepción. Y ahí lo mismo es el mismo sentido, creo un camino diferente, pero entonces lo que hago es que desato ese nudo del pasado, porque como lo vimos ahorita, gran parte de los pensamientos que solemos tener pues son la repetición de los anteriores. Y si gran parte de los pensamientos que tengo son la repetición de los anteriores, puedo ir a la raíz, y cuando puedo ir a la raíz, puedo desconectar esa raíz y crear una nueva estructura de pensamientos. Entonces, como que hay esos dos caminos, como que el camino largo, que es hacerlo pues día por día, cada vez que viene un pensamiento lo rediseño y conscientemente estoy pendiente, estoy observando qué pensamiento viene, estoy pendiente de mis sensaciones de qué pensamiento viene y cuando estoy pendiente de ellas, ¡paf!, logro hacer el chispazo y hacer una dirección diferente. Pero también puedo como que hacer el gran proceso que puede ser más loco, puede ser más profundo, puede ser más fuerte, puede ser mejor hacerlo como que bajo ciertas circunstancias.
pues para ahí es donde entra como pues toda la práctica ritual de las cosas. Puedo ir a ese momento exacto del pasado, desatar ese nudo y crear una nueva codificación, ¿cierto? Salirme de ese patrón automático que tengo pues implementado. Bueno, otra pregunta que nos hacen es que si llega un recuerdo muy reactivo de un momento muy triste, no es bueno también llevar esa tristeza al máximo para llegar al más triste recuerdo viejo. No sirve eso para ver qué fue lo que pasó ahí. Pues sí, depende de la fuerza. Es que con eso pasa algo muy bonito, ¿cierto? O sea, negar algo también es darle fuerza. Tal y como juzgar algo, cuando juzgamos algo, nuestra atención se va sobre ese algo y le damos energía, le damos atención. Pero también cuando negamos algo, estamos evitándolo y cuando lo estamos evitando, también le estamos dando energía, también le estamos dando atención. Entonces, cuando a veces, pues dentro de estos trabajos, uno llega a un proceso de, claro, como que uno evoca la tristeza y uno niega la tristeza y no quiere estar con la tristeza y busca formas para embolatar esa tristeza, entonces se entretiene haciendo algo, llega y llama a alguien, llega y hace lo que sea, ¿cierto? Y ahí estamos negando la tristeza y también la estamos alimentando. Parte de este proceso, como la forma como se los propongo, del ejercicio de recambio, es hacernos conscientes de ello. Y en la medida que nos hacemos conscientes de ello, pues podemos darle una dirección diferente. Ahora, pasa algo muy delicado, pues que puede ser muy útil cuando uno piensa, claro, como que voy a ir al pasado, voy a ir a ese ejercicio de sumergirme en ese momento súper triste, pero a mí me gusta siempre proponer, pues, como otra historia acá, y es, si cada uno de ustedes tuviera que enfrentar mañana, les dijeran, les llega una notificación hoy, miren, mañana ustedes tienen que pelear contra el campeón mundial de boxeo. ¿Ustedes qué harían? Irían mañana, inmediatamente van a la lona, al encuentro y se dan tiestazos con el campeón mundial de boxeo. Creo que muchos no lo pensaríamos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que ese campeón mundial de boxeo es alguien que ha entrenado mucho. Ha entrenado toda su berraca vida para ser el campeón mundial de boxeo. Y tal y como él ha entrenado mucho, eso sucede, digamos, con nuestra tristeza. Llevamos tantos años alimentando esa tristeza. Esa tristeza es súper fuerte. Es la campeona mundial. La tristeza es tan fuerte, que si nos queremos dar tiestazos con ella, nos pasa como si nos damos tiestazos con el campeón mundial de boxeo mañana mismo. Pues que nos va a reventar. Porque tiene tanto trabajo, digamos que ese circuito de la tristeza se ha alimentado tanto, ha entrenado tanto, todos los días ha ganado un espacio en nosotros y es mucho más fuerte. Entonces, pues la mejor herramienta cuando uno le dicen tiene que enfrentar al campeón mundial de boxeo mañana, pues hay, como dicen, hay peleas que se ganan huyendo, ¿cierto? Es mejor pues correr un día para pelear otro, dicen pues algunos peleadores. Entonces, ¿qué es lo mejor? Claro, si yo tengo que vencer esa tristeza y si de una vez me meto a lo más profundo de la tristeza, puede que me vaya a ganar. Y si me gana, vuelve y se alimenta y sigue teniendo su sentido de posesión. Lo que debo hacer, y para este proceso que les digo gradual, es entrenar la conciencia. Si entreno la conciencia de percibir cuando emerge la tristeza, de percibir cómo esa tristeza se asocia y se manifiesta en mis sensaciones, darme la posibilidad de quitarle energía a la tristeza. Si la tristeza gana tantos, si tengo el 50% de mi día pensando en tristeza, pues le quito espacio, entonces le quito un 5% más cada día y le quito un 5% más cada día. Y de esa forma voy debilitando a ese campeón mundial. Y voy fortaleciéndome yo, voy entrenando yo. Entonces, claro, yo tengo que enfrentar al campeón, pero entonces tengo que entrenar primero. Y tengo que hacer que él se debilite. Y en este caso, la forma de debilitar a ese campeón mundial, a ese recuerdo súper triste o a ese recuerdo súper traumático, es quitarle fuerza a ese recuerdo. Y la forma de quitarle fuerza a un recuerdo es quitarle la atención. Y la forma en cómo yo me fortalezco yo a mí mismo es darme atención a mí mismo. Y en ese proceso, pues si el campeón era súper teso y súper fuerte y yo era súper débil, pues en la medida que me doy más energía a mí mismo, y que le quito energía al campeón, pues puede llegar un momento en donde ya sí pueda estar en cierta igualdad de condiciones y meterme a fondo en esa tristeza. Pero si yo estoy en una condición muy desigual y me meto a fondo a pelear con esa tristeza, de seguro voy a alimentarla más. Entonces, por eso, pues hay ciertos procesos graduales. Entonces, uno no puede irse a topes con el campeón pues de un día para otro. Tiene que prepararse, y en la medida que logro prepararme, en ese momento seguro sí puedo enfrentar ese pasado,
seguro sí puedo sumergirme en ese recuerdo, seguro sí puedo explorar a fondo pues la raíz de ese proceso de sufrimiento que tengo, y cuando lo puedo hacer, pues sí puedo vencerlo. Pero de resto, pues puede que sea una batalla desigual porque el otro o ese recuerdo ha estado ahí alimentándose toda su berraca vida de mí, y yo pues no he sido ni siquiera consciente de mí como para darme cuenta de dónde viene ese recuerdo. Entonces, pues sumergirse está bien, pero bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Hay batallas que es mejor darlas cuando uno está preparado y no meterse en ellas de tacada. Bueno, también nos preguntan si nos puedes aclarar un poco a qué te refieres cuando dices desatar nudo y cómo se puede desatar. Ah, bueno. Cuando hablo como de desatar nudos, pues sí, sobre todo es como esa acción de ir a la raíz, ¿cierto? Y pues como que el ejemplo que les ponía es, digamos, alguien le hacía bullying a uno en el colegio, yo qué sé. Y volviendo como al ejemplo, alguien le hacía bullying a uno en el colegio, entonces uno se sentía vulnerable, entonces uno terminó siendo una persona cerrada y medio agresiva y reactiva. Desatar el nudo implica ir hacia el pasado, ¿cierto? Y cuando uno puede ir hacia ese pasado, teniendo la fuerza suficiente, habiendo debilitado lo suficiente ese circuito del pasado, parte de lo que uno dice, como que en el desatar el nudo es llevar la luz de la conciencia hacia ese momento del pasado. Y cuando uno como que lleva la luz de la conciencia, puede entender, claro, puede entender el lado que siempre he entendido, y es que tal persona me hacía daño y yo tenía que contestar. Y está bien, seguro. Pero cuando me refiero como a llevar la luz de la conciencia, puede ser que eso te permite entender o nos permite entender el sufrimiento que tenía la otra persona que nos hacía daño. Y cuando uno como que logra ver más allá de lo que usualmente veía, cuando uno logra ver como un poco más allá de eso que era obvio y se da cuenta que la otra persona también sufría, que la otra persona también estaba reaccionando a un montón de patrones que ni siquiera ella era capaz de cuestionarse en ese momento, pero ya que uno puede darse cuenta de eso, como que lo que puede hacer es ir a ese pasado, y la forma de desatar nudos es hacer un acto de lo que se llama un ritual, ¿cierto? De lo que se llama como un recambio. Y voy a ese momento y en vez de reaccionar, pues le perdono. O en vez de reaccionar, en vez de recordar ese momento tal y como estoy, como siempre lo he tenido recordado, pues pido perdón. Y cuando voy, o agradezco por ese momento, cuando hago ese ejercicio, pues puedo desconectar ese funcionamiento muy usual que tenemos de nuestro pasado. Y pues como que el ejercicio con desatar nudos implica llevar esa conciencia, y llevar esa conciencia es ver las cosas pues más allá de nuestra estrecha visión que a veces tenemos. Y así uno puede como que ir a todos los momentos del pasado de uno que cree que son determinantes, ¿cierto? Cuando uno presenció ciertas cosas o cuando alguien le dijo ciertas cosas y uno sin creérselas o sin darse cuenta terminó muy impactado por ello. Lo que puede hacer es ir a ese momento y desatar el nudo, es llevar conciencia sobre ello, llevar conciencia como sobre ello. Digamos que implica tres acciones básicas que son perdonar, pedir perdón y agradecer. Y si uno hace ese ejercicio de perdonar, pedir perdón y agradecer, pues más allá del mero acto verbal, más allá de un mero acto lingüístico, y logra sentir y logra llevar perdón hacia esa persona y logra irradiar perdón, y pues tal y como lo hemos dicho, uno puede cultivar ese acto. Entonces cada vez que pienso en tal situación que me estresa, que me genera dolor, pues agradezco, agradezco y agradezco. ¿Y ahí qué estoy haciendo? Estoy cambiando un circuito por otro. Estoy cambiando el circuito del dolor por el circuito de la gratitud. Si creo esa conexión, entonces ya dejo de ser víctima del dolor y comienzo a ser una persona que irradia gratitud. Y lo mismo, si pasa un recuerdo y eso me genera demasiada tristeza, pues hombre, cada vez que me conecte con esa tristeza, hago ese recambio. Y cuando hago ese recambio, digamos que lo convierto en que le pido perdón a esa situación. Y cuando hago ese recambio, dejo de alimentar el circuito de la tristeza y me conecto con algo de una frecuencia distinta. Cuando me desconecto de esa idea que tengo de mí mismo, ¿cierto? De esa visión autobiográfica de mí mismo, pues puedo crear una nueva edición, ¿cierto? Una nueva versión en donde puedo tomar decisiones diferentes y dejo de ser presa de esos comportamientos del pasado. Bueno, otra pregunta que nos hacen es que si podemos pensar que cuando llegan los recuerdos y cuando pensamos en automático, es que nos estamos quedando en el subconsciente. Pero no entiendo la pregunta. Si Pues podemos...
Sí, cuando llegan recuerdos y cuando pensamos en automático es que nos estamos quedando en el subconsciente. Ah, bueno, listo. Sí, sí. De hecho, como que el subconsciente termina siendo en donde se almacenan pues, muchos de los contenidos que hemos percibido. Y sí, el subconsciente, sí, es que eso es una teoría pues muy compleja para abordar. Pero digamos que sí, cuando uno está en modo automático, está funcionando desde un umbral no consciente. Y parte de la propuesta o de la tarea es ampliar ese umbral de la conciencia, ¿cierto? Uno, digamos, es muy consciente, o más bien es poco consciente de las cosas que pasan y sobre todo en ese mundo interno, de los pensamientos que suceden de forma automática. Y lo que hacemos con los ejercicios de autoobservación, de darnos cuenta de qué pensamientos son los que están emergiendo, es que estamos ampliando el umbral de la conciencia. Y cuando ampliamos el umbral de la conciencia, pues podemos romper esos patrones automáticos que están muy anclados a los patrones de nuestro subconsciente y también que están muy anclados a los patrones de lo que llamamos el inconsciente. Entonces, como que ampliar ese espectro de la conciencia implica ese ejercicio como de llevar luz más allá de lo que usualmente vemos. Y cuando nos damos la posibilidad de que esa luz no sea como esa linterna que apunta hacia un lugar específico, ¿cierto? Y que esa luz se convierte en un elemento radial, ¿cierto? Que me genera en todas direcciones la posibilidad de ver, pues ahí utilizo la luz de la conciencia de una forma distinta y puedo salirme de esos patrones del subconsciente y del inconsciente, que son esas autopistas viejas que hemos creado con el paso del tiempo. Bueno, ya vamos como finalizando. No sé si tienen alguna otra pregunta o si Esteban considera que hay algo más para agregar. Bien. Bueno, si hay alguna pregunta, pues esperamos que nos la hagan saber. Con esto, digamos como que para modo de ir cerrando, parte de la tarea, pues digamos que creo que lo expliqué de varias formas, ¿cierto? Lo expliqué con las autopistas y con las vías secundarias, lo expliqué con esos caminos como el de ir al charco, que es básicamente con un ejemplo, y entre más lo repaso, pues más lo hago, como la regadera de la atención que termina alimentando ciertos elementos. Y pues todo este trabajo, hacer con esa estructura del pensar, ¿cierto? Con el proceso de la autoobservación, pues es lo que me gusta llamarlo pues, como la jardinería de la conciencia, ¿cierto? La jardinería de la conciencia pues sucede como cuando uno pues, está jardineando, ¿cierto? Tiene un jardín, pues se da cuenta que hay ciertas plantas que crecen súper fácil, que crecen por la inercia misma de la vida. Uno no hace nada y ellas pegan ahí. Pero muchas de esas son, digamos, lo que a veces llamamos maleza, ¿cierto? No es que haya malezas ni nada de eso. Digamos que son elementos que son de la naturaleza, pero que no son edificantes para ciertos propósitos. Y lo que sucede es que cuando uno, digamos, siembra una semillita y crece eso que llamamos maleza alrededor, pues esa maleza termina ganándose la luz, termina ganándose el agua, y como termina ganándose la luz y ganándose el agua, sus raíces crecen más rápido, su follaje crece más rápido y termina impidiendo que le llegue luz y agua a la semilla que sembré y terminan ganándose ese foco de atención. Y lo que sucede con la maleza es que podemos asociarla como al ejercicio de esos pensamientos que tenemos en nuestra inercia. Son esos elementos que están ahí bien, bien enraizados y que vuelven y salen, ¿cierto? Y como que uno llega y poda el jardín, digamos que lo deshierva o lo que sea, si la gente todavía pues, deshierva, pero y vuelve y sale, y vuelve y sale. Y ese proceso de que vuelva y sale, pues tiene que ver con esos elementos muy enraizados en nuestro inconsciente y nuestro subconsciente que vuelven a salir. Y cuando uno piensa como que ya puedo todo y yo qué sé, y uno va a un retiro un fin de semana, o uno hace un ayuno, o va a hacer un curso, y va a la clase de meditación y todo el asunto, y paf, queda en la paz ni la berraquera, pero vuelve y sale la maleza como si nada, ¿cierto? Esos patrones, esas autopistas que están tan seguras, pues tienen un sistema de polinización y el berraco, y siempre llegan esas semillitas, y siempre vuelven y crecen, y siempre terminan compitiendo con la luz, con el agua de las semillas que quiero sembrar. Entonces, parte del trabajo que hay que hacer con la conciencia, con toda esa estructura del pensamiento, es hacer ese proceso de jardinería. ¿Y qué implica la jardinería? Implica remover ciertas plantas, utilizarlas como abono, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno de la maleza? Que uno la arranca y la pone en cierto lugar y se convierte en abono para que las otras cosas crezcan más.
Entonces no hay que desechar esas experiencias del pasado. No hay que desechar esa tristeza que me ha alimentado durante 50 años, porque si tengo una tristeza que me ha alimentado durante 50 años, seguro va a ser un abono ni el berraco para que nuevas cosas crezcan. Listo. Seguro esa tristeza que ha alimentado durante 50 años, pues ha movido y removido la tierra con sus raíces, que ha hecho una tierra muy fértil. Y seguro cuando esa tristeza de ese árbol de 50 años de tristeza, pues lo pueda, digamos que, descomponer, va a hacer que sea mucho más fértil la tierra. Entender ese proceso de que esas autopistas viejas se pueden convertir en el abono para algo nuevo, y entender el ejercicio de que la idea es sembrar semillas, ¿cierto? ¿Y cuáles son las semillas que quiero plantar en ese umbral de lo que llamamos el pensamiento? Pues una semilla puede ser la gratitud, una semilla puede ser la alegría, una semilla puede ser, no sé, lo que sienta que haga falta en mi vida, sino que pues estamos funcionando con ese montón de semillas de patrones automáticos. La semilla del miedo, la semilla de la ira, la semilla de la decepción, la semilla de la culpa, la semilla de la tristeza. Y esas son las semillas que han crecido en nuestro jardín. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle su lugar a esas semillas. Pues seguro la tristeza ha sido útil, sí, seguro la tristeza me ha ayudado a sobrevivir, perfecto, pero hay momentos donde ya no es necesaria. Entonces, siembro la semilla de la alegría, pero debo cuidar esa semilla de la alegría, porque si yo no la cuido, pues la inercia va a darle más luz y va a darle más agua a todo lo que hay alrededor. Entonces yo debo darle atención a esa alegría, y entre más atención le dé, más energía le doy, más alimento le doy y más permito que crezca esa semilla de la alegría. Entonces ese es un proceso constante, como ir arrancando malezas, ¿cierto? Pero hay malezas que tienen raíces muy profundas. Claro, ahí, digamos, llevo 50 años de tristeza, pues imagínense en la raíz que debe tener eso. Entonces debo de ir arrancando, ir arrancando, ir arrancando, entender que eso que arranco se va a convertir en abono, ¿cierto? Pero como que sí, lo que decíamos ahorita, si no voy al fondo, ella vuelve y crece, porque tiene por allá abajo algo escudriñado que se sigue alimentando de la tierra y vuelve y emerge. Ahí es donde hay que ir y darse de frente con ese campeón, pero hay que irlo debilitando de a poquitos, ¿cierto? Hay que irle quitando de a poquitos, quitando de a poquitos, y a medida que puedo cambiar ese patrón que he alimentado durante tanto tiempo, y en la medida que alimento un nuevo patrón, pues estoy haciendo un jardín diferente. Y pues si uno se ha dedicado toda la vida a sembrar el miedo, pues ¿qué va a cultivar? ¿Qué va a cosechar? Miedo. Si uno se ha dedicado toda la vida pues a cultivar tristeza, pues va a cultivar tristeza. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de pensamientos son los que queremos cultivar? ¿Qué tipo de comportamientos son los que queremos cultivar de esos pensamientos? Entonces, si nos hacemos muy conscientes de eso, pues podemos tomar decisiones y salirnos del automatismo. Y si nos salimos del automatismo y decidimos, bueno, voy a cultivar gratitud, ¿cierto? Voy a cultivar compasión, voy a cultivar amistad. Y si decido eso y alimento eso, pues dejo de alimentar los circuitos del pasado y estoy teniendo algo. Y lo lindo de los jardines es que cuando dan algo, pues lo dan y lo dan sin miedo. Y cuando lo dan sin miedo se puede compartir. Pero si yo en mi jardín solo tengo tristeza, lo que voy a compartir es tristeza y le voy a dar a todo el mundo el fruto de mi tristeza. Puede que eso sea bueno, seguro que sí, pero pues puede que no sea lo que todo el mundo necesite. Pero si yo dentro de mi jardín lo que me dediqué fue a cultivar alegría y tengo el fruto de la alegría, pues puedo compartir esa alegría con las personas que hay alrededor. Y esa es como parte de la invitación o parte del trabajo, pues, de entender los pensamientos. ¿Qué pensamientos son los que queremos cultivar? ¿A cuáles le estamos dando nuestra atención? Observar ese ciclo de pensamientos del pasado que tenemos. Y esa invitación, pues es parte de la propuesta, y espero como que este diálogo pues, nos haya servido para entender pues, un poco esa estructura del pensamiento. Siempre habrá muchas cosas para decir, pero pues saben que soy más amigo como de las historias y los cuénticos y las reflexiones así de como que más de coquito. Y bueno, espero que esto les haya pues, servido bastante. Y parte de la tarea, pues para esta semana, va a ser poner en práctica eso, ¿cierto? Escoger algo que queramos recambiar por otra cosa, ¿cierto? La semana pasada nos dimos cuenta de las sensaciones, simplemente hicimos un control de tráfico de qué estaba pasando, ¿cierto? Qué sensaciones estaban sucediendo. Y ahora quiero como que, ya que nos aprendimos o afinamos esa facultad de observarnos, pues nos demos cuenta de cuál es la raíz que viene de ahí y si queremos cambiarla por algo. Entonces, digamos, podemos escoger algo que queramos cambiar. Entonces, siempre que aparezca un pensamiento de angustia,
pues cambiarlo por un pensamiento de, yo qué sé, esperanza, ¿cierto? Escoger algo que queramos sembrar, algo que ya no queramos sembrar en nuestro jardín y poner algo nuevo que queramos sembrar en nuestro jardín. Entonces, digamos, voy a cambiar la culpa por gratitud, o voy a cambiar la tristeza por alegría, algo que vaya a cambiar, y toda semana pensarnos en eso. Y cada vez que llegue un pensamiento de esa naturaleza, dejo de darle atención y simplemente cultivo algo, ¿cierto? No es pelear con eso, no es juzgarlo, no es negarlo, es simplemente darle mi atención, darle mi energía, darle esa regadera a otra nueva cosa. Ah, es que está lloviendo, que qué pereza. Entonces, claro, no, digamos que dejo de pelear con la lluvia y con lo que eso me produce, y digamos que digo, hombre, me pongo feliz porque las plantas están recibiendo agüita, ¿cierto? Ahí hago ese recambio, y en la medida que hago ese recambio, pues puedo proponer una forma distinta de relacionarme con mis pensamientos. Ya dejan de ser simplemente elementos súper dispersos, dejan de ser elementos que saltan aleatoriamente y que se comportan de acuerdo a los patrones de pasado, sino que comienzo a dirigir mi conciencia, o a dirigir los pensamientos con mi conciencia. Cuando dirijo mis pensamientos con mi conciencia, pues puedo salirme de ese umbral de lo mecánico y entrar al umbral de comportarme conscientemente. Así que bueno, esa es la invitación para esta semana. Nos veremos el próximo sábado, que estaremos hablando, abordando un poco el tema sobre el hacer, listo, para terminar como esta triada. Venimos del sentir, del pensar, y vamos a hablar sobre el hacer en el próximo encuentro. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Ay, disculpan estos minuticos de más que creo que me extendí, me fueron 3, y bueno, que tengan una muy feliz noche.